Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos vuestra presencia, a los que estáis aquí y a quienes estáis de forma virtual. Y agradecemos especialmente a Meta Librería, que hoy nos acoge con nuestra actividad de Diálogos del Fórum. Para quienes nos conocéis hoy, os contamos que somos el Fórum Infancias Madrid, una asociación de profesionales de distintas disciplinas, la salud, la educación, las ciencias sociales, y que trabajamos de forma conjunta. Nos hemos unido en el 2019 con un objetivo prioritario de evitar la patologización y medicalización de la infancia, con el objetivo de evitar el sufrimiento en estas edades de la vida. Trabajamos por comisiones e intentamos que nuestro enfoque sea globalizador. Los diálogos son una actividad que realizamos cada 1 o 2 meses, y bueno, este es el que cierra la actividad de este ciclo lectivo. Vamos a trabajar sobre la reciente presentación del libro de Elisa Martín, La belleza en la infancia, de Editorial Eola y de la colección de la belleza. Hemos tenido otros diálogos últimos sobre el sufrimiento de las infancias y adolescencias frente a las nuevas amenazas y el desamparo colectivo, la vida de los niños en la guerra de antes y de hoy, y pensando lo transexual. Quería presentar a Elisa Martín y a Marcelina Llano, que son miembros desde el principio, me equivoqué, ¿cómo iba a ser? Miembros desde el principio del fórum, y con quienes participamos en la Comisión de Educación. Elisa Martín es filóloga y psicóloga, investigadora y escritora. Ha escrito varios libros de poesía: Corazón herido, Ensueño, Alumbramiento, un ensayo, El lugar de la palabra, sobre la cábala y la poesía contemporánea. Ha traducido El cantar de los cantares y relacionado con símbolos y motivos de la lírica amorosa popular. Ha escrito literatura infantil, un álbum ilustrado, Lo que sabe la luna. También ha participado en ediciones críticas y didácticas de obras de la literatura universal. Es profesora de Desarrollo Lingüístico y Literatura Infantil en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Y os puedo contar que, como miembro de la Comisión de Educación, ella nos aporta un profundo sentido reflexivo, es cuestionadora de las verdades y saberes simplistas. Su actitud es la de indagar las razones más complejas de los fenómenos sociales y educativos que se nos presentan. Nos invita a buscar elementos para pensar la infancia y su relación con las personas adultas, a preguntarnos cuál tendría que ser nuestro papel en esa relación. Imagino que es una búsqueda que agradecerán mucho sus alumnos de la Facultad de Educación, los futuros formadores. Marcelina Llano es psicóloga clínica, ha desarrollado toda su vida personal en los ámbitos clínico y educativo, tanto en lo privado como en lo público. Es miembro de APOP, Asociación de Psicoterapia Operativa Psicoanalítica, y del Fórum Infancias Madrid. Y como miembro de la Comisión de Educación, también podría decir que, además de su participación muy entusiasta, es nuestra cronista poética, como solemos decir. Ella siempre se está fijando en la compleja relación de los elementos que manejamos, rebuscando en la historia social, en la experiencia a lo largo de su vida laboral, con la sensibilidad de quien está atenta a los procesos de desarrollo, a evitar los sufrimientos y a buscar soluciones que contemplen a todos los actores de los temas que nos ocupan: infancia, familias, docentes, terapeutas, apoyos sociales.
os dejo con ellas dos, que intervendrán en la primera parte de este diálogo para luego dar paso a la intervención entre todos. Alicia, me has dejado así un poco, claro, totalmente desarmada. Con mucha responsabilidad. Sí, porque yo esta es la primera vez que hago esta tarea. Espero estar a la altura de esas expectativas que has puesto. Seguramente que lo estarás. Te agradezco entre esos y la sensación de estremecimiento con la lectura de la obra de Elisa. Yo ya no sé ni por dónde voy a salir, pero bueno. Quiero, gracias, agradecer no solamente vuestra compañía y acompañamiento, sino también vuestra presencia y disponibilidad para aportar luego todas las ideas, pensamientos, todo lo que se os ocurra que evoque un poco lo que es la tarea que nos lleva, ¿no? Que es hablar de la obra de la belleza en la infancia de Elisa. Una obra, bueno, yo voy a añadir solamente antes de empezar con la obra, para coger un poquito así el hilo, que a mí Elisa me ha roto la cabeza muchas veces en el grupo de trabajo nuestro, en la Comisión de Educación, ¿no? Porque yo digo, bueno, ella nos plantea muchos interrogantes, pero yo también me los planteo y digo, a ver, ¿cómo se hace para coger a un universitario hoy en día, un chico joven, para formarle, para transformarle en el que va a estar luego con los niños, ¿no? Con las niñas, para que sepa cómo hacer en poder facilitar el desarrollo de un sujeto que sea pensante y que sea autónomo. Eso es, dicho así parece, pero no es nada fácil, ¿no? Debe ser muy, muy, muy complejo todo eso. Bueno, aparte de esa faceta, hemos ido descubriendo poco a poco su faceta de madre, su faceta de investigadora, de todo lo bello, de la poesía, de los cuentos, de la literatura infantil y juvenil y del pensamiento filosófico. Y todo esto nos lo ha desarrollado aquí en esta obra de la belleza de la infancia, en una búsqueda suya también de interrogantes, donde va intrincando como adulta, como madre, lo que va observando con sus hijos en esa relación tan estrecha, y nos lo va describiendo de una forma muy amena, muy, muy tierna, muy, muy bella, muy, muy natural, como es ella misma. Y yo quería preguntarte, bueno, en principio hay como tres partes, ¿no? En esta primera parte, nos traes un poquito lo que es la primera fase de la vida, esa vida sin palabras, que va a ser todo muy sensorio-motriz, muy neuromuscular, ¿no? Todo, pero que luego parece que lo olvidamos, ¿no? Pero que no, que al final de la obra ella nos va a contar cuál es el secreto, porque en esta primera fase se sientan las bases del desarrollo del lenguaje, que luego con sus 3 o 4 años y pequeño filósofo, que no ha dejado todavía el pensamiento mágico, pero que ya está hablando, y ahí podemos entrever su pensamiento, pues en esa segunda fase tú nos vas a hablar de la belleza de ese pensamiento, para llevarnos luego a una tercera fase del libro, que es el secreto de la infancia. Ahí vamos a ir viendo. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo concluyes que es el placer, o que el placer, digamos, es la medida de la belleza que percibimos por los sentidos y que nos estremece el cuerpo, y que es la infancia su territorio más auténtico? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Bueno, muchas gracias a las dos y a todos por estar aquí. Una pregunta
muy potente para empezar. A ver, sí, o sea, como has comentado, yo divido el libro en estas tres partes, ¿no? Y en la primera, cuando trato de recoger, ¿no?, todo este mundo de sensaciones de la primera infancia, que se llama precisamente Una vida sin palabras, a mí siempre me ha intrigado mucho, y partí un poco de ahí, la propia etimología de la palabra infancia, que se suele interpretar como aquello que está antes del lenguaje, ¿no? O sea, como que el infante, el niño, es aquel que no habla, ¿no? Bueno, a esto luego se le pueden dar muchas vueltas, ¿no? Pero es verdad que a lo largo del tiempo y a través de lo que ha sido mi vida con mis hijos y de otras muchas cosas que he podido leer e investigar, he llegado a la conclusión de que en realidad no existe nada como una etapa prelingüística, no lingüística en la vida humana, ¿no? O sea, en realidad el lenguaje está ahí desde el primer momento impregnándolo todo. Otra cosa es que el niño no hable como nosotros esperamos que hable, que no se pueda comunicar con palabras como nosotros lo hacemos, ¿no? Pero el lenguaje está presente en su vida desde el primer momento. Entonces, me interesaba mucho pensar en cuál es esa relación del bebé, del niño pequeño que todavía no habla, con las palabras, con el lenguaje, y cómo estas palabras y este lenguaje están completamente cosidas y unidas al cuerpo y a la experiencia de lo corporal. Y esto es algo que luego, a lo largo cuando ya aprendemos a hablar de una forma pues como más racional, discursiva, parece que se nos olvida, ¿no? Y que por un lado está lo lingüístico y por el otro lado está lo corporal. Pero hay momentos en los que esa unión vuelve a percibirse, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, que gran parte de la búsqueda del lenguaje literario, del lenguaje poético, tiene en realidad que ver también con eso, ¿no? Y ese momento en el que a través de esa búsqueda literaria, digamos, creativa, se llega a ese punto, ¿no?, en el que parece que las palabras están verdaderamente unidas al cuerpo, es un momento que por un lado tiene una intensidad enorme, pero por el otro lado también puede ser muy angustioso. O sea, hay una parte en que esa separación es como que nos protege de algo, ¿no? Que tiene una intensidad y un poder de provocar una emoción muy profunda, pero que al mismo tiempo también puede arrastrarnos a no se sabe dónde, ¿no? Entonces, un poco también ver cómo los niños muy pequeños viven en ese universo, ¿no? Y para ellos no existe esa distinción entre lo psíquico, lo físico, lo racional, lo emocional. Está absolutamente todo mezclado, ¿no? Lo que decías tú del placer, bueno, claro, la belleza que es que es muy complejo, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas personas que han podido llegar a definir que la belleza es el placer por algo como completamente inútil, baldío, que no tiene ninguna utilidad práctica en concreto, ¿no? Que no es como un placer pues por comer sino que es el poder disfrutar y el poder sentir placer de la contemplación de algo que parece que no tiene un fin específico y concreto, ¿no? Pero es evidente que ese placer existe. Entonces, si nos remontamos al inicio de la vida, ese placer es un placer que está unido evidentemente a muchas sensaciones físicas, pero también está unido a escuchar la voz del otro, está unido a la melodía del lenguaje, a la música, ¿no? A tantas cosas que luego son, o a la mirada, a la contemplación. No sabemos realmente un bebé, un niño muy pequeño que ve, ¿no? Pero hay una poeta que ganó el premio Nobel hace unos pocos años, Louise Gluck, una americana, ¿no?, que ella dice que miramos el mundo una sola vez y lo hacemos en la infancia, ¿vale? Qué bueno. Y entonces, claro, ¿qué hay en esa mirada? Y en esa mirada está también el sentido de la belleza que cada uno luego podamos tener a lo largo de nuestras vidas. Bueno, yo, Elisa, tengo que decirte que
el día que compré tu libro, en la feria del libro llovía como hoy, y agradecí mucho su formato de metérmelo en un bolsillo, pero ya había ojeado que tenía 104 páginas y yo decía, qué extenso. Claro, cuando lo he leído me he dado cuenta de lo intenso porque son profundas las frases, los pensamientos, bueno, ya lo vamos viendo, ¿verdad? Entonces, yo quería un poco, me di cuenta de esta intensidad, pero aún así quiero preguntarte, ¿qué te motivó a pensar que aunque nos cuenten cómo éramos y aunque recordemos, de alguna manera el sentir de una mujer adulta es diferente al de aquella niña que éramos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos explicas un poco? Bueno, a ver, yo creo que eso es algo como, casi diría yo que una evidencia, ¿no? Que los niños están como en otro mundo, ¿no? Y que nosotros, bueno, pues estamos con ellos, les acompañamos, pero siempre hay algo que te separa de ellos por mucho que conectes, ¿no? Es algo que tiene que ver también, fíjate, con mi propia infancia. O sea, yo cuando era niña, ya siendo niña, tenía una especie como de gran frustración porque me contaban cosas, ¿no? De cuando yo tenía, pues cuando eras un bebé hacías esto, lo otro, cuando tenías un año, y yo no me acordaba de nada de eso. Y me producía una enorme frustración, o sea, me parecía una cosa tan injusta, y yo decía, a lo mejor me puedo llegar a acordar, o sea, voy a hacer un esfuerzo, ¿no? Para que yo me voy a llegar a acordar de todo esto, porque si lo he vivido yo, pues en algún sitio tiene que estar y me tengo que poder acordar, ¿no? Y entonces, pues nada, que evidentemente no lo conseguí, porque además tenía, mi empeño iba todavía más allá de eso, porque quería acordarme incluso de la vida intrauterina, o sea, quería acordarme de cuando yo estaba dentro de la barriga de mi madre, ¿vale? Y entonces me acuerdo de mi padre, me dijo, bueno, a lo mejor algún día soñando te acuerdas. Y yo me dormía pensando, a ver si hoy sueño y lo veo, ¿no? Lo que era eso. Pero bueno, pues nunca ocurrió. Y luego cuando nacieron mis hijos yo tenía como esta cosa en la cabeza, entonces me dediqué a escribir muchas de las cosas que me pasaban con ellos, ¿no? Un poco con la idea de escribir como su vida, digamos, hasta los 5 años y que luego ya cuando tuvieran 5 años pues iba a dejar de escribir porque ya ellos tendrían su propia memoria, ¿no? Y lo hacía un poco, pues no sé, por supongo que esta frustración que se me había quedado a mí de mi propia infancia, ¿no? Y este deseo, de alguna forma, o sea, como desde la conciencia de que ellos no se iban a poder acordar de nada de eso, ¿no? Pues dejárselo yo escrito, ¿no? De alguna forma. Y es verdad que luego estando con mis hijos me resultaba como verdaderamente increíble, ¿no? Porque uno ve hay una pequeña cita de Freud donde dice esto, ¿no? Que yo cuando la leí pensé qué razón tiene, porque resulta que esto de que los niños no se acuerden luego de lo que vivieron cuando tenían 3, 4 años, por ejemplo, no sé, como que lo asumimos como algo normal y cuando uno está en contacto con un niño es muy raro, porque uno ve la capacidad mental que pueden tener ya a esa edad, cómo piensan, cómo son ya personas, ¿no? Cómo ya son ellos, ¿no? Tienen una personalidad. Y dices, ¿y cómo todo esto se les va a olvidar de repente, ¿no? O sea, es algo sorprendente, ¿no? Y recoger también, quería recoger esa sorpresa, ¿no? No verlo como algo que nos parece a todos natural, porque luego la gente que a lo mejor no está tan en contacto con los niños piensa que es que, claro, como son muy pequeños no tienen memoria. Pero un niño de 4 años tiene un montón de memoria, se acuerda de muchas cosas. Lo que pasa es que luego a lo mejor cuando tiene 7 ya no. La piel, con tantos recuerdos en el cuerpo. Se me puso, escuchándote en la cabeza de pronto, también experiencias personales de lo que me ha costado reconstruir, incluso hasta después de muerta mi madre, ¿no? En un momento dado que yo tuve
que aprender por razones de salud, sumergirme, o sea, aprender a nadar y al sumergirme encontrar allí algo que creo que tenía que ver con esa etapa de los 9 meses. Me has hecho recordar también como que me identificaba un poco con lo que estabas contando y tuve interés en algo, ¿no? Y también investigué. Pero bueno, hablemos de esos cuerpos pequeños para terminar un poquito esta primera fase del libro, esos cuerpecitos que hace un momento antes de empezar compartíamos. Alicia y yo acabamos de ser abuelas por primera vez en nuestra vida y yo por lo menos acabo de estrechar también entre mis brazos un cuerpecito. Es esos cuerpos que nos desarman, que de entrada te da cosa, no se va el cuellecito así a dañar, ¿no? Y tienes razón cuando dices, totalmente estoy de acuerdo contigo, que portamos signos de cómo nos han tocado, cómo nos han tratado, cómo nos han nombrado, cómo nos han historizado, o no, las historias que han contado de nosotros. Tienes razón. Y yo me quedo con tus propias preguntas y tengo que parafrasear por si nos cuentas algo más, ¿no? ¿Qué será de ese cuerpo que toco? ¿Qué será de estas manos que lo tocan, que lo tocaron, ¿no? Que me queda? Y claro, y ese abrigo de piel, ¿no? Esa mamá osa que le teje para que no pase frío al osito, pero que es ese abrigo de piel, y esto ya se me pusieron los pelos como escarpias, ¿no? Al que recurrimos, que nos confecciona la mamá y al que recurrimos en los momentos de mayores escalofríos en el mundo, ¿no? Que recoge todo lo que nos acabas de decir hace 2 minutos, ¿no? Sobre esa envoltura confeccionada ahí, ¿no? Para entender al bebé, para que lo desagradable no le perturbe, tantas cosas, ¿no? Bueno, esto del abrigo de piel no es mío, es de un cuento muy conocido que se llama Osito, que bueno, a mí me encantan todos los cuentos de esa serie, son una serie de cuentos que se llaman Osito. Y da para pensar en cómo muchas veces en estos cuentos infantiles, los que tienen calidad, digamos, ¿no? Bajo una apariencia de una historia muy sencilla, muy simple, ¿no? Pues hay una cantidad de reflexión y de profundidad enorme, ¿no? Y cómo los niños de forma inconsciente, porque ellos no te van a explicar eso, pero captan esto, ¿no? Y por ejemplo esa frase que aparece repetidamente en ese cuento, ¿no? Que dice, vete frío que mi osito es mío, ¿no? Eso no es solo, o sea, yo lo cuento en relación a mi hijo, pero es algo que se les queda en la memoria a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza, porque tiene todo eso detrás, ¿no? Todo eso que estabas comentando. Y luego en relación a lo del cuerpo, pues a ver, es que es una cosa muy paradójica, pero es que los niños están siempre cambiando. O sea, nunca, cada día cambian y tú a veces no ves a un niño, digamos a tu hijo, un niño con el que tienes mucha relación en pocos días y te parece diferente. O sea, hay un devenir en la vida de los niños, hay un devenir en la vida de todos, pero en la vida de los niños es aún más evidente. Y eso también, claro, nos tiene que hacer pensar que el hecho de ser niño, pues muchas veces no es fácil, porque en realidad los niños viven en una situación de mucha más inestabilidad que los adultos, porque constantemente tienen que estar enfrentándose a cosas nuevas y ellos están cambiando, ¿no? a lo largo del tiempo. Entonces, tú como adulto tienes esa conciencia. El niño no lo sabe, se empieza a dar cuenta un poco después, ¿no? Pero tú como adulto sabes que eso dura poco y que va a pasar el tiempo y que un día va a crecer, ¿no? Y entonces vivir cerca de la infancia con esa conciencia, pues es una cosa también, por eso decía, ¿no? Entre melancólica y muy bella al mismo tiempo, ¿no? Pero tiene también su parte melancólica, porque vives con esa conciencia. Totalmente de acuerdo. Bueno,
vamos a ir avanzando con la segunda fase, en donde nos hablas de la belleza del pensamiento, ¿no? Y la inauguras con una frase de tu hijo, tendría 3 o 4 años, ¿no? Encantadora. Es que no sabes, mamá, que todas las cosas del mundo son juguetes, ¿no? Qué alegría me dio decir, volver a pensar, es que es verdad, con nuestra mente, con nuestra imaginación, cómo jugamos con las palabras, con las imágenes, con el pasado, con el presente, cómo imaginar el futuro, ¿no? La capacidad que tenemos para todo esto. Y entonces me sorprendió un doble plano, ¿no? Por un lado, tu capacidad para decir que es la belleza pura ese pensamiento cuando tu hijo en otra ocasión, en un momento en el museo allí motivado, ¿no? Con aquella imágenes de angelitos y todo eso, ¿no? Mamá, ¿y cómo nos encontraremos después de muerto? ¿Cómo nos buscaremos y nos encontraremos, ¿no? Entonces, claro, yo ahí veo una doble belleza. Tú dices, esto es la belleza pura. Y yo digo, qué mirada más bella también la de esta madre, ¿no? Que es capaz de transformar esa angustia de su hijo en esa belleza tan pura, ¿no? Pero a ver, yo sinceramente aquí creo, o sea, la gente a veces lee el libro y me dice, guau, tus hijos son filósofos o algo así. Digo, no, todos los niños son así. O sea, yo de verdad hay un punto en que esto da risa cuando lo digo, pero yo después de observar he llegado a la conclusión de que a los 5 años hay como una especie de cumbre del pensamiento humano, de verdad os lo digo. O sea, hay un momento verdaderamente en el que el niño está todavía en el pensamiento mágico, pero al mismo tiempo ha tenido un desarrollo intelectual ya bastante avanzado y se empieza a hacer todas las preguntas existenciales acerca de la vida, de la muerte, del amor, del mundo. Y entonces es impresionante las cosas que pueden llegar a preguntarse, a decir, a formular. Entonces, yo ahí creo que lo único que hace, quiero decir, lo único que yo me reconozco que puedo haber hecho es estar ahí y escucharles. O sea, creo que a los niños, si uno está a su lado y les escucha realmente, y claro, hay una cosa que es elemental, que es mostrar interés por las cosas que ellos dicen. Claro, si el niño dice algo y tú le ignoras, ¿no? Pero claro, en la medida en que el niño empieza a hacer preguntas, tú le contestas, dice una cosa que nota que te hace gracia, entonces te dice otra cosa, ¿no? Entonces eso estimula el que se produzca ese diálogo, ¿no? Pero estoy convencida de que todos los niños lo pueden hacer. La cuestión es que encuentren un adulto que esté dispuesto a escucharles y que esté y que disfrute además, ¿no? de esa relación, porque el niño se da cuenta perfectamente. Fijaos, otra cosa es que los niños desde muy pequeños son muy seductores. Pero realmente sí, entonces ellos se dan cuenta de lo que a ti te gusta, de lo que hace pues que eso, que obtengan la atención de los adultos. Entonces, si el niño ve que tú estás contento hablando con él, que te interesa lo que dice, que te sorprendes, que pues eso ya fluye por sí mismo, ¿no? Sí. Así es, sí. Yo también lo creo. Y la verdad, me saqué la niña que llevaba dentro pensando, estamos aquí en una librería donde seguramente que hay muchos filósofos o por lo menos gente que el pensamiento filosófico lo entiende mejor que yo. Entonces casi todo el capítulo lo vengo a jugar como tu hijo, así en un castillo de irás y no volverás, dormir y despertar, contar los sueños, recordar la vida para sentirse viva y vivir la existencia con la ilusión de creernos que hemos sido fruto del amor, ¿no? Maravilla, ¿no? No sé si he podido jugármela o jugar con esto para captar un poco, no sé si quieres abundar algo. Bueno, no, simplemente
decir esto, ¿no? Que sí, creo que, y esto también es una cosa que, bueno, la he observado, se me ha ocurrido. O sea, para los niños creo que es muy importante sentir eso, que han sido fruto de un deseo, que había algo, alguien que deseaba que naciéramos. Totalmente de acuerdo con Y ellos se hacen esa pregunta y cualesquiera que sean las circunstancias en que han nacido o han vivido, pienso que necesitan mantener esa ilusión, ¿no? Esa idea. Sí. Yo, Y de ahí toda esa curiosidad que tienen, pues cómo era también eso, ¿no? Cómo era el mundo antes de que ellos nacieran, sí, de dónde surgió esa idea de que ellos vinieran al mundo. ¿de dónde venían? Sí. Y luego quiero decir que se puede pensar de muchas maneras, ¿no? Y caben ahí toda la diversidad de situaciones que podamos imaginar, ¿no? Pero siempre con esa cuestión de que haya un deseo detrás. Sí. Una frase más profunda también tuya para terminar esta segunda fase del libro, ¿no? Cuando dices, los niños pueden contemplar el mundo cuando se sienten amados y cuidados. Acompañar en la infancia, acompañar la infancia, está ligada al placer del juego. Esto es, además de muy importante, tomar conciencia de esto, nos vas preparando ya para la tercera fase, sobre ese secreto de la infancia, ¿no? Que me pareció también muy interesante. No sé qué sentías al escribir tanta belleza. No lo sé, tanta belleza, no sabría yo qué decir, ¿no? En este capítulo. A ver, yo también, Pensamiento. a ver, en este capítulo del pensamiento, yo lo que quería recoger es un poco, claro, hilando esto que decía al principio, ¿no? De que la primera etapa de la vida, que se suele considerar no lingüística, yo considero que el niño nace ya en el lenguaje, lo que pasa que lo percibe y lo vive de una manera que a veces nosotros no la comprendemos, ¿no? Pero nace ya en el lenguaje. Y cuando ya puede hablar y puede expresarse, yo la verdad que, por ejemplo, yo como madre fue algo que agradecí muchísimo, ¿no? Porque cuando los niños son muy pequeños a veces es difícil y fijaos, no tanto, esto ya será, cada uno deberá su experiencia, ¿no? Pero en mi experiencia no era tanto en la primera fase en la que esa fase como más simbiótica, ¿no? Fusional, en la cual de repente, si las cosas van más o menos bien, te parece que tú puedes satisfacer todas las necesidades de ese niño, que es como maravilloso, ¿no? Que tú lo vales para todo, le puedes dar de comer, le puedes calmar, le puedes todo, ¿no? Pero cuando el niño, por ejemplo, empieza a andar ya, y ya es como que tiene sus propias ideas, quiere cosas, o sea, no es ya una extensión tuya, ¿no? Ya empieza a tener su voluntad, pero todavía no habla. Entonces ahí a mí a veces ahí me costaba, o sea, encontrar qué estaba pasando, qué quería, ¿no? Quería algo y deseaba que tú le leyeras el pensamiento para saber lo que quería exactamente y a veces no acertabas y se enfadaba, entonces sí que se enfadan, ¿no? Porque no era eso. Entonces, cuando ya son capaces de hablar, es como que se abre un mundo, ¿no? Yo tenía esa sensación como de apertura, de que de repente eso, que muchas veces era opaco, que tú tenías que estar todo el rato imaginándote, pues se va abriendo y se va mostrando. Y es ir contemplando toda la belleza de eso que se muestra, de lo que el niño tiene en su mente, de lo que ve, de lo que le llama la atención, de lo que piensa, es esa apertura, ¿no? Era muy interesante. Y es que son unos años, unos hitos de unos aprendizajes que cuando hay que hacerlo por necesidad de mayor, difícil. Pero totalmente de acuerdo, sí. Y bueno, vamos a entrar ya en la tercera fase del libro, en la que de alguna manera nos hablas del secreto de la infancia. Y a mí lo primero que me vino a la mente fue aquella película de Moncho Armentari, ¿no? Del 97, Los secretos del corazón, no sé por qué, quizá porque es preciosa, porque hay un niño que es el menor, ¿no? De dos hermanos y le atrae el misterio que hay alrededor de una habitación de la casa y ahí empieza a investigar.
y tiene su fruto, su investigación. Muy interesante porque hace todo este inicio, todo este rito y todas estas cosas. Yo, la verdad es que después de la lectura de estas dos primeras fases tan bellas y todo eso, pensaba, qué raro que no esté la portada de Rosa. Es una fotografía oscura, gris, con barrote. Me chocó un poco, no sé, la elección, pero lo entendí al final del capítulo sobre lo del secreto, ¿no? Entendí que esto tiene algo que ver con esa infancia que creemos olvidada, que se queda oscura, nos queda, y que tú nos vas a transmitir, y luego lo vamos a ver, una idea maravillosa que no es así. Bueno, ya lo has dicho antes, ¿no? Que a través de las imágenes y de las sensaciones algo perdura hasta la adultez y que ahí tenemos otra oportunidad para significar o resignificar nuestra infancia. Bueno, un poco si querías aportar algo sobre esa foto y si no, pues seguimos. Bueno, la foto no la elegí yo, la eligieron en la editorial, pero la verdad que a mí me pareció bien porque era como una imagen en la que se percibía una ausencia. ¿Vale? Sí, hay ausencia de personas, es verdad. Es verdad que yo creo que deberían haber puesto la bicicleta más intenso, el rojo, sí, que quedó un poco más apagado, ¿no? Pero la idea era como encontrar dentro de ese, bueno, de ese espacio, ¿no? Esa bicicleta que, bueno, puede ser de un niño actual, o sea, de un niño de ese momento, o puede ser de antes, ¿no? Y evocando un poco también esa memoria. Sí, son imágenes que evocan, sí. Son muy evocadoras. Porque claro, para mí sí que esto es importante, ¿no? Una historia ahí, ¿no? Algo sí, íntimo. Hay algo íntimo, una historia, y la infancia es tanto una vivencia directa, digamos, como también es una memoria. Y esa parte también es muy importante verlo. Bueno, yo estoy encantada de que seas tan experta en los cuentos y nos quieras contar un poco esta idea tuya que nos quieres transmitir sobre el secreto de la infancia a través de tu cuento favorito, ese que tanto le pedías a tu padre que te leyera, ¿no? El pájaro de oro. Yo he sido también una entusiasta de los cuentos de los hermanos Grimm. No sé si al final esta va a ser la pregunta, si estás de acuerdo o no conmigo en las cosas que aquí sí me voy a extender así un pelín más. Porque entiendo que son cuentos, yo siempre he recomendado a ser posible que cuando se les lean no les muestren imágenes porque desarrolla la imaginación del niño en todo eso, pero hay unas características que quiero señalar de los cuentos populares, ¿no? Por un lado, digamos, el beneficio que un niño puede obtener ante sus temores, ¿no? Puede encontrar, digamos, que siempre hay, bueno, pues alguien que le ayuda, ¿no? Ese zorro, como el de también asesora, ¿no? Al Principito, que aquí también aparece en el pájaro de oro. Bueno, hay una simbología, ¿no? De esos tres hermanos que siempre salen, que yo creo que son las tres etapas que entonces se consideraba. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que esto fue principio del siglo XIX, bueno, cuando estaba terminando ya la industrialización. Bueno, pues le relatan a los hermanos Grimm las historias que se contaban para entretenerse los adultos, porque estos eran cuentos para adultos al principio. Luego el pequeño de los hermanos Grimm, en la segunda versión ya a mediados del 19, dulcificó un poco, digamos, los cuentos, porque ya eran cuentos para niños, para los hijos de familias burguesas que querían dar rienda suelta a su fantasía, a su imaginación, y lo fueron dulcificando, ¿no? Que era eso de meterse la rana en la cama, la princesa, sin pasar por el casorio primero, ¿no? Por el matrimonio. ¿Y qué es eso de quemar a la bruja sin haberla hecho un juicio antes, ¿no? O estas cosas. Bueno, pues realmente el niño encuentra aquí esa simbología de esos ritos, esa iniciación, pero sobre todo que el mensaje fundamental es
el paso de niño a cover y que el final feliz para él es que ante cualquier catástrofe siempre hay algún remedio y tú en cambio no, a tu manera, nos cuentas que en El pájaro de oro el pequeño de los hermanos, Le Petit Jean, es el que resuelve el enigma y nos dices que su final feliz es el haber dado la vuelta por el mundo, porque esto conlleva plantearte un montón de preguntas y volverlas a replantear, y a mí de pronto se me vino a la cabeza que efectivamente ese viaje por el mundo es ese viaje interno que hacemos tantas veces a lo largo de nuestra vida, pero no sé si estás de acuerdo o no en esto. Bueno, ¿Qué opinas? sí, a ver, yo sobre los cuentos, yo soy una gran defensora de los cuentos y es verdad que a veces tengo, no sé, la sociedad actual lo pone mucha resistencia, ¿no? A poner a los niños en contacto con los cuentos, y yo que trabajo con futuros maestros, creo que en primer lugar hay que ver, y yo trato de transmitírselo así también, que más allá de que le cuentes el cuento o no al niño, creo que leer los cuentos es una fuente maravillosa de conocimiento acerca de lo que es un niño, o sea, para los adultos. O sea, hay ahí un conocimiento muy profundo acerca de qué es la infancia y de cómo son los niños. Después, sobre los niños, y no voy a hablar de todas estas cosas, de que si se traumatizan o no, que si tienen... No voy a entrar en nada de esto, ¿no? Pero sí me gustaría decir y hilar ahí con lo que yo explico, ¿no? Que, claro, un cuento para un niño no es un texto, es un momento, es una experiencia. Hay un adulto que le cuenta ese cuento y eso influye en la lectura que él hace. O sea, este cuento que a mí me gustaba, El pájaro de oro de los hermanos Grimm, me lo contaba mi padre, no era un cuento que yo buscaba en un libro, ¿vale? Y seguramente también el hecho de que me lo contara mi padre tenía una importancia en lo que yo podía ver, ¿no? A mí lo que me intriga cuando estoy escribiendo este libro, de repente se me viene a la mente ese cuento, El pájaro de oro, y yo la pregunta que me hago es ¿por qué a mí me gustaba tanto ese cuento? Y en realidad lo que yo hago es como una investigación hacia mí misma, o sea, y además lo relato así, ¿no? O sea, voy buscando información sobre los símbolos de ese cuento, sobre las diferentes imágenes que aparecen, con la voluntad de tratar de entender qué es lo que tenía ese cuento que hacía que yo lo quisiera escuchar una y otra vez, que no me cansara, y qué elementos eran los que a mí me conmovían de esa manera, ¿no? Y que no era ni siquiera todo el cuento, sino que era siempre esa lucha, digamos, entre lo bello, precisamente, que llevaba a la perdición, y lo pobre y feo, digamos, ¿no? Que era lo que demandaba ese animal maravilloso que era el pájaro de oro. Pero es muy bonito ver, ¿no? Que aunque sea el pequeño y el que está, digamos, más torpe, por así decirlo, y no hace caso a lo que le aconsejan y tal, vaya teniendo oportunidades por la belleza del corazón de que no tenía mala intención, ¿no? Y es también muy bonito, ¿no? Que nos cuentes que efectivamente una queda atrapada con esa intensidad con la que lo puede vivir una niña, ¿no? ¿Qué es eso de marcharse con un príncipe sin despedirse de sus padres? Pues claro, es que no se puede pensar de otra manera o sentir, ¿no? En ese momento. Pero bueno, yo voy a otro asunto ya para ir un poco terminando. Y la clave del éxito, dices, está en rechazar lo placentero, lo brillante, todo esto, y quedarse con eso, con lo pobre, lo pequeño, lo insignificante, porque ahí está la llave para resolver los conflictos de la vida, ¿no? Bueno, yo no sé cómo llegaste a esa conclusión. Yo creo que eso está en el Esa cuento. clave, ¿no? Y están muchos cuentos, ¿no?
Los personajes de los cuentos nunca son, no sé, muchas veces son niños pobres, huérfanos, abandonados, ¿no? Y está ahí un poco. Bueno, yo ahí voy a diferir contigo. Creo que tiene que ver con lo que tú nos quieres contar luego, aunque te hayas apoyado en poemas y en poetas maravillosos, porque yo creo que esto sí que tiene que ver, es la esencia de ese secreto de la infancia, ¿no? Tiene que ver que la clave fundamental es que el niño se siente pobre porque se piensa que lo ha perdido esa parte, ¿no? Está en duelo, lo ha perdido, se le ha olvidado, no sé qué, y tiene que esperar a ser adulto para darse cuenta de la suerte que tenemos, sobre todo los adultos que nos han empujado los hijos que hemos cuidado y que, de que ahí, cuidándolos y amándolos, es donde hemos tomado conciencia del tiempo y de la muerte. La muerte como desnudeo, despojamiento, como el traslado de casa que cuentas, porque es una mudanza, ¿no? Esa transformación. Y tú dices, no, es que al final este es el secreto. No son pobres, son ricos, está ahí, está en el cuerpo, en las imágenes, en las sensaciones, está ahí. Eso es, digamos, de alguna manera lo que llegamos a concluir que existe y por qué existe, y podemos resignificarlo ya porque hemos tenido infancia. Y ahí me quedo. No sé cómo quieres, esta es mi última pregunta, ¿no? Que abramos nuestro diálogo a lo que es un juego, interjuego tan grupal y tan extenso, ¿no? Vamos a ir aquí todos a jugar a ver qué nos ha evocado todo esto, ¿no? Como quieras tú abrir. Bueno, pues nada, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, pues puede hacerlo. Bueno, yo te quería dar las gracias. Y fíjate qué cosa, ¿no? Mi cuento preferido era Piel de asno. Yo ese traje de sol y ese traje de luna envuelto en una piel de asno. ¿Qué habrá por ahí, no? Las bellezas. Yo te quería preguntar, porque tú has dicho que la mirada, esa primera mirada que un poco hablando de esas palabras de Freud, ¿no? Es un poco la mirada que luego nos coloca en el mundo, que nos determina, si quieres, un poco. Y yo me pregunto siempre, pues un poco también por mi trabajo y tal, estar muy en contacto con niños que vienen de otros países, ¿no? Y ahí hay una constante que a mí siempre quiero escucharlo de tu boca. Estas madres, ¿no? Yo pienso en estas madres que vienen de África, que vienen de Sudamérica, que vienen del norte de Europa, que vienen a otro idioma, o a otro lugar, a otra cultura, y que de pronto se encuentran con un mundo en español, y que vienen con niños muy pequeños, y que a veces escuchan, hay que hablarles en español, a mí se me pone el pelo de punta, ¿no? Porque yo creo que muchas veces se pierde mucho de la comunicación tan importante en nuestros primeros años, ¿no? En los que sienten que están casi como teniendo que hacerse cargo de un idioma que no es el suyo, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Pues bueno, yo es que en relación a esto, pues una discusión que he tenido con mucha gente, pero no solamente en relación a esto, sino en relación a, no sé si habéis visto que hay padres españoles que hablan a sus hijos en inglés. Sí. Sin ser, o sea, sin tener nada ellos de inglés, ¿no? O sea, porque aprendan inglés. Entonces, bueno, claro, que hay, en el caso que tú comentas, ¿no? Seguramente ya sienten como también una presión social o una necesidad como de integrarse, ¿no? Y lo hacen un poco desde ahí, ¿no? Pero yo creo que en realidad todo esto proviene, y hablo lo mismo como esto de los colegios bilingües en infantil, en la guardería, que profesoras españolas hablen a los niños en una lengua que no es la suya. O sea, todo esto para mí surge de no entender precisamente cuál es la experiencia lingüística que tienen los niños. Es no entender lo que es el lenguaje. Es pensar que el lenguaje es algo que sirve para transmitir una información.
y nada más que eso. Pero es que el lenguaje es muchísimo más que eso. Es muchísimo más que eso a cualquier edad de la vida, pero sobre todo en la infancia. Y cuanto más pequeño se es, más importante. Entonces, esto se puede pensar desde el arte, desde la literatura, incluso desde la ciencia. O sea, nosotros vemos que los niños tienen unas capacidades pragmáticas, por ejemplo, de comprender las emociones, incluso cuestiones tan complejas como la ironía, desde muy pequeños a través del lenguaje, pero sin necesidad de entender las palabras. O sea, es enorme lo que se transmite a nivel emocional, a nivel pragmático, de todo lo que es la comunicación humana, y que si una persona no está hablando su lengua materna y cuantas más dificultades tenga, peor, toda esta comunicación, pues yo no digo que se rompa, pero se dificulta. Se dificulta, se hace menos espontánea. Hay una manera de hablar con los bebés y con los niños muy pequeños que a uno es como que le sale de dentro, ¿no? Y a mí me pasaba que yo cuidaba bebés muy pequeños y niños más mayores, ¿no? Cuidaba bebés y niños que ya hablaban viviendo en Francia. Y recuerdo que los niños que ya hablaban, pues bueno, es verdad que te comunicabas a otro nivel y ya hablaba con ellos en francés, no sabían español, pero con los bebés que no hablaban, yo hablaba muchas veces con ellos en español porque era algo como que me surgía, ¿no? Entonces yo veo que unos padres que renuncian a hablar en su lengua materna a sus hijos y sobre todo que lo hacen por una ideología o por una cuestión de que así van a tener una cuestión como utilitarista, ¿no? Pues hay algo ahí que para mí pues se pierde. Y creo que el problema que tenemos es que no entendemos eso, lo que es la experiencia del niño con el lenguaje y qué es lo que se pierde si perdemos esa espontaneidad y si, pero bueno, también pues gente que nunca canta a los niños porque ya se ha perdido esto, no se saben canciones, no, o eso, van al colegio y las únicas canciones que les enseñan a los 2 años son en inglés. Y, o sea, todo esto es una pérdida a nivel cultural, a nivel individual también, ¿no? Es como que al mismo, no sé, yo recuerdo un poeta argentino que se llama Juan Gelman, ¿no? En su exilio, ¿no? Y él decía que al final la lengua materna era como la matriz que nos comunicaba, ¿no? Entonces, claro, es perder ese hilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una pena. A mí me ha resultado muy sugerente esta conexión que haces entre la parte lingüística y, bueno, todo el tema del cuento, la palabra, pero lo anterior, los sentidos, los varios sentidos, ¿no? El vínculo que tú tienes con el niño desde pequeño, le vas haciendo un seguimiento, en plan casi Piaget, pero desde la emoción, ¿no? Entonces, me ha resultado muy sugerente que la palabra recordar, no sé si yo me he equivocado, ¿no? Pero como que la raíz de la palabra recordar está en cor de corazón, ¿no? Sí, Sí. Entonces, me parece precioso, ¿no? Porque estamos en el pensamiento, en el sentimiento, en la acción, en lo cognitivo, en estas tendencias que hay de primero ese pensamiento y resulta que hay todo este mundo de emoción, de este recordar con el corazón, de ese contacto que tú dices de mano a pie, que está grabado en el interior, ¿no? Del niño cuando te vinculas con él y lo importante que es para su propia vida, ¿no? Y para la tuya, ¿no? En ese recuerdo y en esa comunicación, ¿no? Y entonces, bueno, es el cuento que se cuenta no para memorizar la palabra, sino para sentir que te está contando ese cuento tu padre desde la emoción. Y entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo que en las parejas que uno habla francés y otro inglés y estén igual en un sitio, en uno de los dos países, se comente, ¿no? Se llega a decir que cuéntale el cuento en el idioma que tú lo sientas, ¿no? Porque es lo que el niño es lo que quiere oír, ¿no? Igual le cuentas 4 veces un cuento y da igual casi lo que le estás diciendo de palabra, es lo que quiere es el sonido de la voz o ese afecto que se comunica, ¿no? Y ahora eso sí, si ese afecto
hay alguna modulación, dicen, no, no, aquí pasa algo, ¿no? Que no me llega con el mismo afecto, ¿no? Con el mismo, hay alguna tensión desdebida, ¿no? Pero vamos, esta conexión entre el recordar que venga del corazón tiene que ver con ese nivel emocional que se ha creado ahí. Sí, de hecho, fíjate, yo en mi clase al principio hay como un ejercicio que les pongo vídeos que he encontrado de madres, pero no se las ve a ellas, ¿eh? O sea, se ve solamente el cuento, pasando las páginas del cuento y están contándolo, ¿vale? En japonés, en chino, en ruso, en idiomas que espero que nadie conozca. Y ellos ven solo las imágenes del cuento, cuentos muy esquemáticos, muy sencillos, y la narración en un idioma del que no entienden nada, ¿no? Y, o sea, para que vean un poco, claro, cuando a veces hablamos, ¿no? De contarles un cuento a niños muy pequeños que todavía no hablan, es como un poco, bueno, pues ¿para qué si no me van a entender, ¿no? Entonces trato de ver qué es lo que se puede entender y qué es lo que se puede llegar a transmitir de esa lectura sin entender las palabras. Y luego al final les digo, bueno, a ver, ¿qué habéis entendido? Simplemente viendo ilustraciones súper esquemáticas y escuchando. Y han entendido un montón de cosas y se dan cuenta de todo lo que se transmite. Porque además hay una cuestión muy curiosa, y esto también se ha visto en investigaciones, que todas las lenguas tienen diferentes entonaciones, ¿no? Para expresar las diferentes emociones y son distintas, pero somos capaces de entenderlas. O sea, quiero decir, si la mamá japonesa hace que está enfadada, yo me doy cuenta de que está expresando enfado, aunque la entonación del japonés para expresar enfado sea distinta de la del español. Pero hay una universalidad ahí a la hora de reconocer esto, ¿no? Entonces, a los niños todo esto les está llegando. Y luego también, evidentemente, van entendiendo el significado de las palabras, pero incluso si no entienden nada, les está llegando mucha información. Y luego también, bueno, en relación a la memoria, pues es un tema que, claro, el recuerdo, la memoria, ¿no? Es que, en fin, esto es un tema muy complejo, pero yo lo que creo es que el aprendizaje se produce a través de experiencias que son capaces de transformarnos. Entonces, la memoria en sí misma no tiene nada de malo. Cuando ahora se habla, no, es que vamos a quitar del sistema educativo la memoria. Pues no van a saber nada de nada, porque como no tengan memoria, pues malamente. El problema es cuando estamos desligando eso de cualquier experiencia y estamos haciendo unos aprendizajes completamente artificiales, que es lo que pasa en gran medida con esto del inglés, de estudiar los huesos del cuerpo humano en inglés. ¿Y para qué? ¿Y qué experiencia está ligada a eso? Nada. Es completamente distinto. Claro, si tú estudias en inglés algo que tenga un interés o que lo ligues a una experiencia, pero quiero decir, hay cosas que simplemente no es que sean más o menos memorísticas, es que no tienen sentido. ¿Vale? O sea, y aprender de memoria, pues aprender una poesía de memoria puede ser una experiencia maravillosa de unas palabras que se te queden ahí en la mente para toda la vida, o puede ser un horror de cosa tediosa y sin sentido. Todo depende de si somos capaces de darle un sentido. Bueno, darle un sentido o hilar el sentido, ¿no? Porque también el niño, con lo que tú planteas, es muy bueno, es súper interesante, porque la vida se va hilando, ¿no? Se va hilando. En realidad no sé si entienden, pero sí entienden, porque la propuesta tuya es que se entiende y que en esa belleza a mí me parece interesante, porque lo invierte, en realidad es el niño, la belleza del niño en ese mundo, que me parece interesantísimo, que aparece en esa estética que tiene el niño para investigar, que ya lo decía Freud, que es importantísimo. Pero me hizo acordar una anécdota de ¿cómo se llama? Este psicoanalista que escribió precisamente el diccionario psicoanalítico, Pontalis.
Pontalí, que era un amante que tiene unos libros fantásticos que me hicieron acordar a tu libro, te diré, como mirando la ventana en el tren, porque esa ventana que te da espacio para la luz. Él decía que no iba a ningún congreso importante, ni de la IPA, ni nada, porque se aburría enormemente, porque los lenguajes de entre adultos eran horribles. Y prefería su diálogo con su nieta de 2 años, que es donde él podía comunicar y comunicarse, es decir, que se encontraba en un ambiente, digamos, que podemos pensarlo como creativo, como estético, porque lo que tú planteas a mí me dio todas esas palabras como que te van tocando puntos, como decimos, puntos muy subjetivos de cada uno, y la importancia de ese lenguaje. Y además, si queremos pensarlo en psicoanalistas como Bion, que dice aprendiendo de la experiencia, es eso. Y Pichon decía eso, Pichon Sí, totalmente. que decía, no hay ningún aprendizaje bien aprendido, sino lo otro es instrumental, nada creativo. Y la vida humana es creativa, es condición. Y por eso también nosotros que en la clínica, recuerdo una anécdota de un niño que entra muy angustiado a la consulta, tendría no más de 6 años, y me dice, le digo, bueno, yo soy Alicia, me presento, y le dice, pero no eres del País de las Maravillas. ¡Qué bueno! Se me quedó, bueno, ahora en qué país hemos entrado, algo así, pero bueno. Pero me ha encantado y yo lo recomiendo a todos los que se dedican a niños, a padres, a todos, me parece genial. Y además yo lo voy a proponer en mis clases de psicoanálisis de la constitución subjetiva, porque si no aprenden eso, no aprenden lo que es la constitución subjetiva. Me ha encantado también el diálogo. Sí, muchas Idea gracias. tuya. Es que están las... Yo quería comentar 2 cosas que me sucedieron durante la lectura del libro. Una es que se me vino la imagen de cuando, bueno, yo trabajé toda mi vida en educación infantil y me encantaba contar cuentos y a los niños les gustaba que yo les contara porque trabajaba justamente en un colegio, muchos años trabajé en un colegio inglés donde les contaban cuentos que los niños no entendían nada, entonces venía yo y contaba los cuentos en español y se producía una cosa muy diferente, evidentemente. Pero yo recordé, me vinieron a las imágenes de las caras de los niños, ¿no? De estas caras de asombro, de esos ojos que parecían que estaban viendo algo más allá, y no eran cuentos, bueno, algunos muy bonitos, otros normales y corrientes, pero yo siempre me preguntaba, ¿qué estarán viendo? ¿Qué se estarán imaginando? ¿No? Y bueno, se me aparecieron los ojitos y las caras a lo largo de todo el libro, ¿no? Me resultó muy satisfactorio y muy revelador esto de, bueno, con qué conectan, ¿no? Con un mundo evidentemente, de sensaciones, de imágenes, de recuerdos, bueno, me pareció precioso eso. Y otra cosa que quería comentar era que también recordé una idea que nos lanzó un profesor y a la que siempre traté de ser fiel, que fue cuando un niño juega en silencio, no se te ocurra interrumpir, no se te ocurra venir con consignas, déjalo jugar, está en un mundo maravilloso o no, o en un mundo trágico, pero está en otro mundo. Y también, pues, me apareció esa imagen a lo largo de todo el libro. Y me pareció muy bonito. Muchas gracias, Alicia. Bueno, yo quería agradeceros este viaje tan fantástico, porque yo no he leído el libro, es la primera vez que lo tengo en mis manos, que también es verdad que tiene un formato así como pues chiquitito y apetecible, ¿no? Entonces no lo he podido leer, pero sí que me he dejado llevar en toda esta
Entonces te encuentro pues por lo que evocaban las palabras, los tonos de lo que ibais diciendo, incluso a veces me he perdido perfectamente el contenido, pero estaba ahí y me gusta por haber evocado un montón de imágenes también de mi propia historia y sobre todo lo que he contactado más es con la tradición oral, porque yo pensaba, pero ¿y cuál es el punto de mi infancia? Y no me venía ninguno texto escrito, pero entonces me ha venido La flor de la lilá, que le contaba a mi hermano mayor por la noche, en el verano generalmente, cuando además había tormenta, porque luego en un momento determinado ha venido un trueno aquí, que, vamos, que ha sonado muy fuerte, y entonces era el momento en el que nos recogíamos después de corretear por ahí todo el día a escuchar a mi hermano cantar La flor de la lilá, y todos sabíamos cómo terminaba, que era un poquito tragitito también. O sea, los cuentos nos llevan, ¿no? Por esta especie de vaivén de la vida, de emociones muy contrastantes, ¿no? Entre sí, y claro, y por eso te andan, que ¿cómo te vas a dormir luego, no? O sea, muy difícil dormirse luego. Y entonces la transmisión oral ha sido muy importante en mi historia, ¿no? Desde esto de mi hermano que recuerdo hasta las abuelas que contaban cosas por la noche, y porque no había televisión, y después la radio. Para mí también la radio ha sido, vamos, y lo es, porque yo la radio siempre está por ahí, pululando, sé a qué horas, qué programas, cuando puedo escucharlo, claro, y si no, ahora los podcasts que nos permiten repescar, pero la tradición oral ha sido maravillosa por algo que habéis dicho, la evocación. Es como cuando vas a Grecia y dices, pero ¿qué hay aquí? Claro, si lo miras así con ojos, está todo roto, ¿no? Y tú dices, Dios mío, pero esto era el templo de Atenea. Y entonces, claro, te transportas completamente, ¿no? Vas como desde lo objetual, que es nada, una columna rota caída en el suelo, pero lo importante es lo que tú evocas, ¿no? Cómo te han ayudado a través de esas emociones, de esas palabras, de esos contextos, de esos aromas, porque casi evocas en esa noche de tormenta, el ozono. Y entonces, ¿cómo te han transportado? Y tú ahora de adulto, claro, no puedes recordar todo eso de la memoria más sensitiva, más primigenia, pero tenemos imágenes, tenemos el arte, tenemos la literatura, tenemos la poesía, realmente tenemos el cine. Y es verdad, la música. Es verdad como a veces desde ahí sí que podemos rescatar el sentido, ¿no? Sin más duda. allá de las palabras. Sí, Pero sí. gracias, gracias. No, pero esta cuestión de la evocación es muy importante, ¿no? Y fijaos, a mí me hace, bueno, no sé si gracia, no es la palabra, pero ahora no que se habla tanto de qué hay que hacer para que los niños lean, ¿no? Y entonces empieza, vamos a hacer esto, lo otro, programas de animación a la lectura, y claro, hay algo que creo que de lo que no somos conscientes, o mucha gente no es consciente, que es que la lectura es una experiencia con el lenguaje que tiene su camino y que tiene su trayecto y que no es fácil llegar a ella, ¿vale? Y que para poder llegar a una lectura individual, silenciosa, y yo en mi intimidad emocionarme con un libro, tienen que haber pasado muchas cosas antes. Y no se trata de llevar allí a hacer un show con el escritor, ni de salir diciendo que él es muy divertido, ¿vale? Se trata precisamente de haber tenido esa experiencia con la lengua oral en primer lugar. Se trata de eso, de que uno le hayan contado historias, de que haya podido disfrutar, de compartir esa relación con otra persona a través de una narración, a través de una historia, de una canción, de un poema. Y después, el haber vivido eso y el tener eso en tu memoria y el que eso te haya producido esa emoción, a lo largo de los años, y cada niño llegará a eso en el momento que llegue, puede hacer que tú solo con un libro puedas encontrar esa emoción, esa evocación en las palabras escritas y disfrutar de ella. Pero yo siempre pienso que hay mucha gente que quiere que sus hijos lean, pero ellos no leen nada, ni les leen nada, ¿vale? Lo cual es completamente absurdo desde este punto de vista. Si tú quieres que tu hijo lea, pues léele mucho y luego déjale libros a mano y que él te vea leer a ti, y entonces así es como se puede abrir ese camino, ¿no?
no tratándole de convencer desde ideas o cuestiones así, ¿no? Que realmente también hay que ver que no es fácil. O sea, que no es fácil coger un libro y ser capaz de emocionarse desde esa evocación de las palabras, ¿no? Y que hay que haber tenido otro tipo de experiencias previas con el lenguaje para poder llegar a ese disfrute. Y el problema ahora es que hay muchos niños, muchas personas que no han tenido suficientes experiencias de este tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta, no... Y no solamente eso, porque yo creo que todos los que estamos aquí escuchando, todos sabemos la importancia del lenguaje y sabemos la importancia de la evocación de las palabras. Pero cuanto más convencidos estamos de ellos y cuanto más intervenciones hacemos en este sentido, yo no dejo de pensar y digo, socorro, ¿qué va a ser de los niños que están ahora en este mundo continuamente atados a una pantalla que normalmente es una imagen que no comunica nada y que en el caso de que comunique es una máquina que no es capaz de transmitir. Bueno, con la inteligencia artificial que ocurre. Pero a mí me preocupa muchísimo y además es que se me ha venido a la cabeza todo el tiempo la imagen de los bebés en los carritos, de una pantalla de teléfono, la mamá que para que el niño le deje hacer la compra le da el teléfono, los papás que están sentados en una cafetería o en un restaurante y el niño está en otro mundo, pero no en un mundo de imaginación, sino en un mundo de imágenes, de imágenes además dirigidas, de las que los padres normalmente no participan, ni explican, ni comparten. Bueno, me preocupa muchísimo y supongo que a todos los que estamos aquí también nos hará pensar. Fíjate, a mí lo que más me preocupa de esto es que creo que está siendo y va a ser una fuente de desigualdad social creciente. También. Una brecha. O sea, estábamos hablando mucho de la brecha digital y yo creo que lo que va a acabar habiendo por este camino es una brecha entre, evidentemente, los efectos perjudiciales de todo esto que comentas son ya bastante conocidos y se conocerán más en el futuro. Y entonces, pues claro, ahí va a haber, por motivos sociales también, familias que van a poder acompañar todo ese acceso a la tecnología de una manera y familias que no van a saber o no van a poder por puras cuestiones laborales y de disposición. Y entonces yo creo que eso está generando una desigualdad social, bueno, pues que ya evidentemente la desigualdad social existe, pero que eso es un elemento que se va a añadir ahí. Social, intelectual. Sí, 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 por supuesto. Y simbólico, ¿no? Hemos salido así con este término, pero está por aquí de cosas, ¿no? Pero creo que va junto a lo de la evocación. Tú evocas porque has sido estimulada con placer en determinadas imágenes, en determinados tonos, en determinadas canciones, en determinadas palabras, sin saber muy bien qué significan. Pero accedes al símbolo, ¿no? Puedes recrear a partir de ahí y generalizar, ¿no? Este es un árbol, que es un pino, entonces todos los árboles son pinos, o lo que sea, toda la lógica que hay ahí. Y también hay un problema que estamos encontrándonos ahora, ¿no? Los que trabajamos con niños y con adolescentes, de falta de simbolización, de falta de mentalización, que decimos, pero tiene mucho que ver con esto, con integrar. Con el exceso de etiquetación de trastornos del espectro de autismo. Porque, como decía una mamá, nos ha dicho la psicóloga que le saquemos ahora que es verano a cenar en la calle para que interaccione. ¿Usted sabe lo que es interaccionar? Pues que claro, se lo aprenden de memoria de una forma abstracta y como tú decías hace un momento, es que a veces nos encontramos
casualmente que no han jugado con sus hijos, que no saben, que no han podido aprender o que tienen una terrible dificultad. Y cuando tú te pones a jugar, sea con el garabato o sea de la manera que sea, dices, pero este niño tenía 1000 problemas y al cabo de no sé cuántas sesiones, pero ¿cómo han desaparecido? No me he enterado. Pero no querían etiquetarle de esto y de esto y de esto. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, claro, te quedas así como diciendo, tan fuerte puede ser de pronto yo me ponga aquí a jugar con este chico y que estaba tan grave que lo iban a medicar a fondo, que gracias a que su papá no era español y en su mente no entraba eso de medicarle, pararon un poquito el carro y pudimos mirarlo de otra manera y hacerlo. Pero efectivamente, es que fue así de sencillo que se le abrió el mundo para aprender a leer y a escribir y a poder continuar, ¿no? Pero era necesario, ahí ocurrió algo, ¿no? Edith. Sí, bueno, yo agradecer el regalo que es un libro, porque para mí es también algo que, bueno, que creo que como todos lo han contado, ¿no? Tiene una carga de vocación y de recuerdos, memorias que trae, ¿no? Que te hace pensar, digamos, profesionalmente, al menos la mirada, digamos, esa no desaparece, pero también uno está atravesado, digamos, por sus propias experiencias. Y además que sentir que es un regalo para mí, me ha salido como regalo a bastantes personas. Así que te agradezco doblemente. No, gracias a ti. Por la oportunidad de hacer el regalo. No, yo me quedo juntando algo que dijiste en un momento dado y con cosas que te estaban hablando ahora. Tú dijiste que cuando empezaban a usar las palabras, era como tener la llave de muchas cosas que uno no sabía de qué se trataba, y al aparecer la palabra se despeja. Pero yo ahí me quedé pensando en ese momento, digo, pero aparece la palabra, pero también aparece el equívoco, ¿no? Es decir, la palabra no clarifica, no pone luz en todo. La palabra también hace sombras, ¿no? Es decir, los significados pueden ser muy distintos, ¿no? Y como extranjera relativa, que soy del español, los equívocos con amigos o incluso con mis hijos cuando traían sus palabras nuevas del jardín, han sido muchos y cambiaban absolutamente el sentido de algunas. ¿No? Entonces, no estaba de acuerdo en que lo clarifique, creo que tiene esa cosa todavía más interesante. Sí, de tratar de entender también qué es lo que están diciendo, ¿no? Porque aparte la forma en que ellos utilizan las palabras al principio no es la forma común, ¿no? O sea, a veces, y por eso muchas veces, claro, pero ahí está evidentemente ese conocerse, ¿no? Y esa comunicación que va más allá de la palabra en sí. Por eso vemos que hay niños muy pequeños que nadie los entiende salvo sus padres. Y ellos dicen algo y no se entiende nada, pero también tú como padre muchas veces no entiendes exactamente qué es lo que te están queriendo decir, ¿no? O sea, y después también, pues con los niños pequeños, pues claro, lo que ellos dicen a menudo es una mezcla de lo real con lo imaginario, ¿no? O sea, que te cuentan cosas que están completamente mezcladas en todos esos diferentes mundos. Después la posibilidad de mentir, que eso surge rapidísimo. Yo siempre les digo a mis alumnos que el gran hallazgo del lenguaje humano es que se pueda mentir. Que no es que tú das un grito y ese grito en sí mismo lleva el hecho de que sientes dolor o sientes miedo y es algo inequívoco. Que el gran hallazgo y por lo cual el lenguaje humano tiene tantísimas posibilidades es porque se puede mentir. Posibilidad de que tenga múltiples significados. Me quedo pensando que cuando un niño tiene vedado algunas cuestiones, digamos, que no se pueden nombrar, no se pueden decir,
Y esos silencios también forman parte Sí, sí, sí. del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, es tarde ya, ¿no? Digamos, porque Sí. Sí, Tenemos que cerrar. Sí, tenemos que cerrar. lo hemos dicho, pero mira, Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Mm. y Sí, 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 sí. ¿no? Sí, las palabras de la expresión oral, pero también los silencios, ¿no? Claro, y yo, por ejemplo, también ahí, ya acabo con esto, ¿no? Ahora en este mundo en que ahora se ha puesto tan de moda hablar de una palabra que es visibilizar. Y que hay que visibilizarlo todo, ¿no? Y porque claro, lo que no se dice, lo que no se visibiliza es como que no existe, como si no hubiera ningún lugar para esconderse, ningún lugar donde están las cosas que se callan, que no se cuentan, o sea, y que es muy perturbador a veces, ¿no? es muy interesante. Hay que visibilizarlo todo, porque si no es que está mal, pero bueno, pues a lo mejor no es que yo me avergüence de algo, es que no lo quiero contar, Claro. ¿no? Y esa es la idea del secreto, ¿no? Mm. Lamentablemente tenemos que terminar. A lo mejor esto nos daría tiempo para volver a empezar. Sí, la agenda es que en septiembre ya tenemos convocatoria para el próximo diálogo. Viene Gisela Untoilich de Argentina con un tema sobre infancias hiperactivas, conversaciones entre la clínica y la educación. Va a ser el 24 de septiembre y estáis todos invitados. Y bueno, a modo de cierre quería decir que todo este hermoso despliegue de una investigación sobre la infancia tiene todo que ver con lo que es nuestra tarea como Fórum, en el sentido de, la búsqueda de atender a la subjetividad, ¿no? Y de promover la subjetividad, de promover la comunicación y la escucha. Creo que... Es 23, no 24. Ah, bueno, ¿no? estoy mal De- informada. 23, bien. Atender dentro de la complejidad de la vida esa singularidad es tan importante, Exactamente. diría yo. Pero Bueno, muchísimas gracias.